Nos ocupamos hoy de la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas con la ayuda de varios especialistas, entre ellos Marta de la Cuesta, vocal asesor del Consejo Estatal de Responsabilidad de las Empresas, directora de la Cátedra Telefónica UNED de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad y profesora de Economía Aplicada de la UNED. Estamos aquí reunidos para hablar de un tema de actualidad, que es la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas, una estrategia que fue aprobada recientemente, en el año 2014, y que parte de la iniciativa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Dirección General de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social, con la participación de la sociedad civil, de las empresas, del resto de la administración, de los sindicatos, es decir, de todos aquellos que tienen que son parte interesada y parte implicada en esto que llamamos responsabilidad social. Esto es lo que nos trae aquí, pero vamos a hablar de más cosas relacionadas con la responsabilidad social y las políticas públicas, que es un poco en el ámbito en el que se enmarca esta estrategia española y que está en línea con otras estrategias como la estrategia europea, ahora en renovación, que desde hace ya unos cuantos años, podemos decir que desde principios de este siglo, se vienen implantando en algunos países occidentales y ya van derivando a lo mejor a países menos desarrollados, porque se ve claro que es necesario un impulso por parte de los poderes públicos a todos los niveles para que el compromiso de las empresas con la sociedad y con el medio ambiente se traduzca en hechos, se traduzca en resultados, haya incentivos para que esto sea así. Y estos de los temas que me gustaría que tratáramos en los próximos minutos. Para ello contamos con el jefe del área de Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas, Pablo García Valdecasas, que viene representando al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que es quien tiene, a través de esa dirección general que decía antes, las competencias en el Estado español en relación con la responsabilidad social de las empresas. También nos acompaña Germán Granda, que es director general de Forética. Es una asociación que aglutina, él nos lo contará con más detalle, pues desde empresas, pero también incluso individuos, pueden ser socios y universitarios, mundo académico y otro tipo de organizaciones que desde hace ya muchos años vienen trabajando para impulsar, aportar conocimiento, divulgar y poner en marcha herramientas de gestión, como alguna que él nos comentará, para que las empresas mejoren de forma continua en ese compromiso hacia la sociedad y el medio ambiente. Y también contamos con Orencio Vázquez, que es el coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa y además profesor asociado de la UNED, en la Facultad de Económicas de la UNED, que representa este observatorio, pues es una plataforma de la sociedad civil en la que no solo hay ONGs de desarrollo o de acción social o de defensa del medio ambiente o los derechos humanos, sino también organizaciones de consumidores, cooperativas de consumo incluso, algún sindicato y bueno, también ha contado con el apoyo de universidades, entre otras también de la UNED. Una vez presentados, sí me gustaría comenzar, si os parece, por dar la palabra a Pablo para que nos cuente cómo ha sido ese proceso de elaboración de la estrategia y que nos dé desde su punto de vista cuáles son los puntos fuertes o los puntos críticos en los que se va a poner el acento, sobre todo en los próximos meses, más que años, de cara a los nuevos retos, ¿no? Algunos que nos vienen incluso impuestos a nivel europeo, otros por compromisos asumidos por el Gobierno español en materia de derechos humanos, etcétera. Algunas de las cuestiones que están ahí en la parrilla de salida dentro de esa estrategia que está disponible en la web del Ministerio y que cualquier persona se puede descargar y ver con detalle. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Marta. Buenos días a todos. Gracias por habernos invitado a compartir con vosotros esta mesa. Como has dicho, la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas se aprobó en Consejo de Ministros, concretamente el 24 de octubre de 2014. Si hay algo que tengo que destacar del proceso de elaboración, no solo la longitud del proceso, ha sido desde luego el esfuerzo de todos los grupos que han participado en la elaboración de ese texto, porque partíamos de un documento inicial de trabajo bastante reducido
y el hecho de someter ese documento al Consejo Estatal de RSE nos ha metido en un proceso de 1 año y medio aproximadamente de trabajo en el que cada uno de los grupos representados en el Consejo han ido dando fuerza a ese documento. El proceso, desde el punto de vista del Ministerio de Empleo, es precisamente un instrumento de reforzar políticas públicas en materia de responsabilidad social, y prueba de ello es el trabajo previo de ese documento inicial que he citado, el proceso de elaboración en el seno del Consejo Estatal de RSE y también el proceso de consulta pública, la participación de todos los departamentos ministeriales, la participación de expertos en la materia. Nosotros entendemos que íbamos un poco fuera de plazo en relación a la aprobación de este documento, si tenemos en cuenta sobre todo que la estrategia renovada de la Unión Europea nos daba un plazo hasta 2012 para tener aprobada la estrategia española de RSE, pero entendíamos que era necesario atravesar por ese procedimiento para que el documento tuviera más fuerza y tuviera mayor contenido, y yo creo que es el resultado que se ha conseguido. Es algo que no ha sucedido además con el resto de los estados de la Unión Europea, que no cuentan con consejos similares. Francia cuenta con una plataforma de RSE, Alemania cuenta con un foro, pero es verdad que no cuentan con un Consejo Estatal con 56 miembros, con 4 patas claramente diferenciadas, que hace que haya que retocar cada párrafo casi del texto para intentar buscar un acuerdo o un consenso entre todas las partes que están involucradas. Eso ha hecho, por tanto, que el proceso se alargue, pero ha hecho que el documento se refuerce, y es algo que nuestro director general siempre destaca cuando habla del documento. Se ha reforzado su estructura, es el mejor documento al que se ha llegado, y en ese sentido no refleja los intereses individuales de cada una de las partes, pero sí refleja un esfuerzo y una voluntad por haber querido acercar posturas. ¿Qué es lo que nos toca a partir de ahora? Pues como implica el acuerdo de Consejo de Ministros por el cual se aprobó la estrategia, hay planes de acción concretos de cada uno de los ministerios que tienen que ponerse en marcha con objeto de que se desarrollen todas aquellas medidas que dentro de la estrategia española de RSE están directamente vinculadas a cada uno de los ministerios. En el caso del Ministerio de Empleo, se está preparando un plan de acción concreto que va a incluir aproximadamente 12 o 13 acciones específicas incluidas en la Estrategia Española de Responsabilidad Social. Es decir, esto es una estrategia, esto es un marco 2014-2020, a partir del cual todas las partes implicadas tienen que desarrollar y poner en marcha acciones que impliquen la ejecución del contenido de la estrategia. Y en el caso del Ministerio de Empleo, esto se hará a través de acciones como la puesta en marcha del portal de responsabilidad social de las empresas, que figurará el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en su página web, la puesta en marcha del procedimiento de publicación de memorias de responsabilidad social, el grupo de trabajo para la transposición de la Directiva de Información No Financiera y Diversidad, que se va a realizar de manera coordinada entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Economía y Competitividad, la constitución del Consejo Estatal de RSE como Observatorio de Responsabilidad Social, que aparece además en el Real Decreto de Constitución del CERSE, de tal manera que es un mandato que responde a ese Real Decreto, y en total, como ya he dicho, unas 10 o 12 medidas que van a poner en marcha acciones concretas en materia de responsabilidad social de las empresas, algunos acuerdos también concretos con los que llegará el Ministerio con algún tipo de entidad específica para poder promover la responsabilidad social en determinados ámbitos concretos, y además también involucrar al propio Consejo Estatal de RSE, que ha tenido una labor esencial en la elaboración del documento y que ahora es preciso que se ponga manos a la obra en otros aspectos concretos para el desarrollo de la estrategia. ¿Esto responde a compromisos adquiridos a nivel europeo? Sí, a nivel europeo y a nivel nacional también. O sea, recordemos que la propia ministra en su primera comparecencia en el Congreso prometió que España iba a tener una estrategia española de responsabilidad social, y así ha sido. Y es verdad que responde también a la estrategia renovada de la Unión Europea 2011-2014, que invitaba a los Estados a tener o actualizar no solo un plan de RSE, sino un plan de derechos humanos también y empresas, que en el caso de España todavía no ha sido aprobado. ¿Qué es lo que hay que hacer a partir de ahora en función de lo que haga Europa? Pues, en primer lugar, estar bastante pendientes de esta nueva estrategia que, como has dicho, se preveía presentar, al menos en sus líneas esenciales, en el foro multi-stakeholder de RSE, que se celebró en Bruselas el 3 y el 4, y ver un poco el contenido de esa nueva estrategia para ver si hemos orientado los planes nacionales de RSE de los países europeos a lo que Europa demanda. En ese sentido, estaremos pendientes de la nueva estrategia de la Unión Europea que se aprueba en junio para el periodo 2015-2020, y todo lo que implique una coordinación entre los Estados, desde luego que se va a llevar a cabo, no solo para el contenido de esa estrategia, sino también para la transposición de la directiva, que, como dije anteriormente, tiene que realizarse de manera casi urgente por parte de los Estados miembros, y se pide además coordinación entre los 28 Estados, con lo cual tenemos que trabajar de manera conjunta en eso. Bien, gracias, Pablo. Has mencionado una directiva que me gustaría que comentáramos ahora,
y el tema de la transparencia y el impulso que desde la estrategia se quiere hacer para reportar por parte de las empresas información en materia de responsabilidad social, que ya estaba contemplado incluso en la Ley de Economía Sostenible. Es algo que ya vienen haciendo habitualmente las empresas desde hace tiempo, el informar, rendir cuentas, pero es verdad que para comunicar o rendir cuentas tienes que gestionar la política o las políticas de responsabilidad social que voluntariamente las empresas asumen. Yo creo que Germán nos puede contar un poco desde ese punto de vista de gestión algunas herramientas que vosotros habéis trabajado, qué fruto están dando y en qué medida están sirviendo para avanzar en ese reporting, que es al que hace referencia la directiva que mencionaba antes Pablo y que obligará en breve pues, a empresas de más de 500 trabajadores a informar sobre aspectos de responsabilidad social, si bien es cierto que no concreta y no baja al detalle y de momento deja en manos de los gobiernos, como bien decías, el diseñar sobre qué aspectos, teniendo presente que estamos en un mundo global donde las empresas compiten en mercados internacionales y donde la información tiende a ser homogénea, evidentemente porque quien analiza las empresas, fundamentalmente los inversores, buscan un tipo de información. Entonces, el mercado, de alguna manera, es el que está homogeneizando ese tipo de información. Pero es verdad que no toda la información que valoran los mercados está en las memorias y a veces se echa en falta, desde el punto de vista social, algunas cuestiones que precisamente a lo mejor no son de interés financiero, pero sí son de interés social. Y creo que ahí estará un poco el aspecto que desde las políticas públicas y el gobierno tendréis que delimitar, ¿no? Hasta dónde la información que rindan las empresas puede ser suficiente desde un punto de vista económico, pero hasta dónde tiene que ser obligatoria o suficiente desde un punto de vista social, ¿no? Y me gustaría tu opinión, porque sé que es un tema que ha salido en el debate de la estrategia, en algunos de los documentos que se han pasado pues, a aprobación en el Pleno del Consejo, al que antes mencionaba Pablo. Y el tema del reporting es un tema, y de la transparencia, un tema crucial en el que se viene trabajando hace tiempo. Primero, si quieres, Germán, y yo creo que en la misma línea puedes opinar también, Orencio, en esta materia. Pues muchísimas gracias, Marta, y efectivamente, yo creo que así lo hacemos desde Forética, cuando vemos cuáles las reacciones o cómo pueden trabajar las empresas o los gobiernos en materia de responsabilidad social. Primero hay que tener la foto macro, nos ha traído Pablo. Vemos el debate, por ejemplo, hace unas semanas, ¿no? Ha pasado en el foro de Davos, y cuando se enumeran los retos fundamentales que tienen la sociedad, las empresas en los próximos años, pues surgen elementos como la desigualdad, la lucha contra la corrupción, el cambio climático, ¿no? El agua. Surgen otros, ¿no? Que tampoco están tan al día a día del debate de la responsabilidad social, como la vuelta a los nacionalismos o el rechazo a la inmigración. Desde luego son problemas que tiene en este momento el mundo, y ahí surge el debate de la responsabilidad social, porque las empresas tienen la capacidad de integrarse a la sociedad y tienen la obligación y tiene además la oportunidad, ¿no? A través de sus productos y servicios de reducir sus impactos negativos y maximizar esos impactos positivos. Eso es lo que intentamos, desde luego, hacer en Forética. Desde luego, decías muy bien que hay dos aspectos. Primero hay que gestionarlo, hay que entender perfectamente cómo integrar estos elementos para solucionar cualquier elemento. Yo creo que hay un gran premio para las empresas que se posicionan en el ámbito de cambio climático y ayudan a resolver ese tipo de aspectos, y así lo están haciendo, ¿no? A través de productos y servicios, o ayuden a reducir brechas de desigualdad, o colaboren en elementos como la fiscalidad responsable, de lo que son, desde luego, factores que van avanzando. Entonces hay un elemento, desde luego, de gestión en ese proceso. Probablemente, pues donde las grandes empresas más visibles pues se han ido incorporando, desde luego hay que seguir empujándolas en ese debate, y donde hay otras que también tenemos que enseñar en España. Yo creo que la estrategia española intenta hacer llegar ese mensaje a esa segunda oleada, que entiendan ese proceso y que vean también las oportunidades que hay de mercado. Yo creo que una de las cosas que hace bien la estrategia es vincularlo a elementos de competitividad.
Nosotros, por ejemplo, nos comentamos de herramientas concretas y tenemos, ¿no? Forética trabaja desde hace años una específica que se llama la SG21. Hay otras, ¿no? Son sistemas de gestión de responsabilidad social que permiten establecer a las empresas una metodología para establecer políticas, planes, objetivos, indicadores específicos y meterlos en sus procesos para que en los elementos de compras, de marketing, innovación, pues se integre en la cultura de una organización. Entonces, cuando vas a procesos donde, bueno, por poner un ejemplo, una empresa que se llama Fruits de Ponent, con ese tipo de certificado se puede presentar ante Marks & Spencer en el Reino Unido y consigue entrar en su cadena de proveedores responsable, y eso supone para España más empleo, internacionalización, competitividad, ves que funciona desde luego ese tipo de elementos y ves que hay una demanda internacional en algunos casos para trabajar en este ámbito. Hay que hacerlo y hay que ser transparente, que era tu segunda pregunta, a la hora de comunicarlo. Y hay que ser transparente en la calidad de cómo se hace esa comunicación. En este momento, 29 empresas de las 35 del IBEX, del IBEX 35, bueno, de máxima capitalización, según nuestros datos, hacen la auditoría externa, no solo hacen memoria, sino que la auditan externamente. Bueno, pues desde luego hay una oportunidad porque han avanzado en esa línea, pero hay que trabajar la calidad con el que se hace esa auditoría, que según nos dicen algunos informes internacionales, no es tan mala comparada con las de otros países, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso es algo que podemos ir avanzando en esa línea. Pero allí surge la oportunidad con la Directiva de Información No Financiera de trasladarlo y abrir ese foco a muchas más empresas, que yo creo que es ahí el gran reto que abordamos. Yo creo que la bajada de la Directiva de Información No Financiera como un elemento de agenda dentro de los próximos meses, que ayude a trasladar, yo creo que con esa excusa, en el caso español, a las empresas, a los ciudadanos, que el concepto de empresa se ha transformado, ha evolucionado, y era una empresa, son sus resultados económicos, pero también sus resultados sociales, ambientales, ¿no? De concepto de transparencia, y eso es yo creo que un mensaje muy potente, desde luego, para entender que la empresa del siglo XXI, desde luego, tiene una evolución diferente y hay que estar ahí, y que España queremos estar ahí y queremos que nuestras empresas estén ahí. Horencio, ¿qué opinión te merece la calidad de la información de las memorias de las empresas españolas, algo que viene observando el observatorio? ¿Y qué aspectos crees que dentro de ese reporting, que será obligatorio, pueden generar más discusión? Bueno, yo creo que los acontecimientos nos llevan a reflexionar sobre si es real ese nuevo concepto de empresa o es una estrategia orquestada por grandes departamentos de comunicación. Entonces, si atendemos un poco a las encuestas, no solamente a nivel español, sino a nivel europeo, del nivel de percepción sobre la confianza en las empresas, pues vemos que en los últimos años ha caído mucho. O sea, hay una fuerte desconfianza, sobre todo cuando hablamos de grandes empresas. Si atendemos un poco a los acontecimientos a través de las noticias que salen publicadas, de casos que abordan ámbitos como la corrupción o como impedir la libre competencia, que es un elemento básico para la libertad de mercado. Vemos recientemente, pues en esta semana pasada, ha habido una multa a las empresas que se dedican a la prestación de servicios, que eso al final repercute directamente sobre el ciudadano como consumidor o como contribuyente, de alguna de las dos maneras, y en algunos casos esa posición de abuso dominante o el pactar precios afecta al acceso a servicios básicos, pues nos damos cuenta de que realmente pues el ciudadano tiende a desconfiar de todas estas cuestiones, ¿no? Con lo cual, desde esa perspectiva, nosotros desde el Observatorio entendemos que el acceso a la información para que el mercado pueda funcionar correctamente es fundamental. Aquí nos encontramos con grandes resistencias. Nosotros hacemos un informe que lo financia el Ministerio de Empleo todos los años y que desde una perspectiva completamente objetiva y neutral y basándonos en una metodología que toma como referencias estándares internacionales reconocidos universalmente, pues muestra que la información que facilitan las empresas ahora mismo pues es poco precisa, poco relevante, es poco neutral, muchas veces no es comparable entre empresas del propio sector o entre el comportamiento de la empresa con respecto a años anteriores. El perímetro de la información pues es un perímetro con un alcance muy limitado, se suele informar nada más que determinadas actuaciones en determinados países, con lo cual yo creo que tenemos que avanzar ahí. Tenemos que avanzar nosotros como una institución que intenta ser un mecanismo independiente, haciendo incidencia para que mejore esa información, y yo creo que este trabajo pues sirve para ello. Nos reunimos con las empresas antes de publicar el informe y en muchas ocasiones pues las demandas que tenemos pues se ven reflejadas en
los años sucesivos, y creo que sobre todo por parte de la Administración, y enlazo con la directiva. Entonces, bueno, yo creo que la directiva lo que plantea es una oportunidad. No ha sido fácil el que esa directiva salga adelante. Son temas complicados, siempre se pone aquí la balanza de la competitividad también y de los costes que puede suponer añadidos para las empresas el tener que desarrollar procesos que a través de los cuales pues al final dotar o proveer al mercado de cierta información, pero parece que esa primera barrera o esas primeras resistencias se han logrado vencer. Y ahora pues queda la responsabilidad por parte de los Estados, y yo creo que, y coincido con Germán, que es una oportunidad desde un punto de vista de competitividad para el sector empresarial español. Muchas veces aquí las cuestiones se ven como muy polarizadas, ¿no? Posiciones totalmente enfrentadas, y yo creo que no deberíamos trabajar en esos términos, porque como comenta Germán, no solamente desde una perspectiva vivimos en una economía, en una perspectiva nacional, vivimos en una economía regionalizada, prácticamente hoy no hay barreras en toda Europa, y en una economía cada vez más internacionalizada, con lo cual nuestras empresas, cuando vayan a salir fuera y vean un pliego de licitación pública que exige criterios sociales o medioambientales, si nuestros gobiernos, nuestra sociedad civil y nuestro sector empresarial, a través de sus asociaciones, no ha sido consciente de ello y no ha impulsado el que se implanten estos procesos de gestión, nuestras empresas van a ser menos competitivas. O sea, estos temas son temas de oportunidad social, ambiental, pero no solamente ambiental y social, sino también económica, ¿no? Sí, sobre ese aspecto ha salido varias veces el tema de la competitividad, que además aparece a lo largo de la estrategia en muchas ocasiones, y la oportunidad que esto supone para las empresas y cómo el mercado potencialmente o en el presente puede ya premiarlo, ¿no? Pero me gustaría entrar precisamente en eso, ¿no? Cómo estimular a que el mercado lo premie, porque al final, desde el punto de vista empresarial y sobre todo en las pymes, como antes mencionaba Germán, el esfuerzo que hay que hacer para conseguir que el mercado tenga en cuenta tus avances, pues puede ser mucho para el poco resultado. Entonces, ahí quizás mencionar, y en la estrategia yo creo que también se habla de ello, ¿no? Desde el temas de etiquetado, el tema de la inversión socialmente responsable o la inversión en general, cómo los inversores van incorporando estas cuestiones. Me gustaría que comentáramos sobre eso. Y cómo también una parte importante del poder de mercado está todavía en manos de la administración pública. Es decir, cómo, antes lo comentabas, en licitaciones, en concursos públicos, en contratos, en financiación indirecta o subvenciones, desde la administración se está empezando a considerar el premio a aquellas empresas que, como decía Germán, ya demuestren una gestión responsable, no un compromiso o una comunicación al respecto, sino hechos. Estas serían las dos cuestiones que creo que están dentro de la estrategia, que podrían ser debatidas. Si te parece, Pablo, por seguir el orden. Pues la verdad es que el tema de las pymes es un tema importante, no solo referido en España, sino a nivel europeo. Se dice muchísimo que el 90 y pico % de las empresas españolas son pymes, también el 90 y pico % de las empresas europeas, pero hay que ir un poco más allá. Es que ese 50% de ese 90 y pico son empresas unipersonales, de tal forma que ya no es que haya una empresa de 140 trabajadores que es pyme por imperativo legal, pero que es una gran empresa, por así decirlo, tiene estructura, sino que estamos hablando de un número importantísimo de empresas en las que un único trabajador es el propietario de la empresa y es el que la dirige, y es el que además tiene que preocuparse por si su gestión es socialmente responsable. En el foro multi-stakeholder de RSE comentaba la Asociación Europea de Pymes que gran parte de las pymes ya saben que están haciendo comportamientos socialmente responsables. Mejor dicho, me corrijo, están haciendo comportamientos socialmente responsables sin saberlo. El tema es que el tener una estructura pequeña, el tener una estructura más familiar, en relacionarse mejor con el entorno, hace que ya de por sí tengan actuaciones socialmente responsables sin saber que eso es RSE. Y se supone que tienen ahora que plantearse el tema de la responsabilidad social como algo que tienen que integrar en su gestión, cuando realmente su gestión ya es en muchos aspectos socialmente responsable. Y lo que queda fuera de eso que ya están haciendo ellos, no saben realmente cómo trasladarlo o nadie les ha explicado cómo hacerlo. Es verdad que la estrategia española de RSE sí intenta poner el foco de atención en las pymes, pero lo que hay que hacer fundamentalmente es involucrarlas en este proceso de responsabilidad social y de integrar la responsabilidad social en su gestión. El tema del etiquetado es un tema importante. A nivel europeo creo que hay etiquetas de carácter sectorial que premian comportamientos socialmente responsables. En España creo que está a nivel autonómico instaurado. El problema es cómo vinculamos esas etiquetas
con la posible participación en licitaciones, concursos públicos o no, si hay que hacerlo o no, si es un distintivo que sirve únicamente para reconocer el cumplimiento legal. Todos conocemos en España que el distintivo Igualdad en la Empresa, que promueve, por ejemplo, el Ministerio de Empleo con el Ministerio de Sanidad, es efectivo, que genera una participación bastante alta. Se ha actualizado el Real Decreto que reguló inicialmente este distintivo, pero al fin y al cabo vamos un poco más allá del cumplimiento de lo que ya establece la ley con respecto a esos porcentajes, con lo cual hay que estudiar bien si eso realmente va a ser necesario para que las entidades de pequeño tamaño se adentren en la responsabilidad social o no. Lo que sí es importante es que se hagan modelos para poder adaptar a las pequeñas y medianas empresas la responsabilidad social, explicarles qué es el tema de la responsabilidad social y ahorrarles todos esos pasos que una gran empresa sí se puede permitir y que ellas no hacen, o que sí hacen, pero que no se dan cuenta que lo que están haciendo es responsabilidad social. En el tema de las administraciones públicas, se está haciendo bastante en licitaciones y concursos públicos relacionados no ya solo con las pymes, sino también con lo que es la contratación pública responsable. Hay que recordar que Europa aprobó el año pasado las nuevas directivas de contratación pública que modifica la Directiva 2004/18, entre otros muchísimos aspectos en materia de contratación pública responsable, pero que algunos aspectos que ya están en esa directiva, España ya las incorporó en la Ley de Emprendedores y su internacionalización. Por ejemplo, un trato más directo a las pymes en el sentido de reducir los trámites, de facilitar la contratación electrónica o el hecho de quitar esos beneficios que se dan a las empresas que ya han contratado con la Administración, que genera una especie de espiral en el que solo las entidades que ya han contratado con la Administración pueden volver a contratar con la Administración. Tal forma que medidas ya se están haciendo en materia de contratación pública y esa directiva del año pasado, esas directivas europeas, que tienen que ser incorporadas al ordenamiento jurídico, apuntan precisamente a eso, a reforzar la responsabilidad social para que se ponga más foco en las pymes y garantizar que esa contratación pública socialmente responsable que ya lleva en nuestro ordenamiento jurídico 10 años se haga de manera efectiva. Es verdad que es una directiva y las directivas son como son, tienen un texto y luego cada Estado tiene que ver cómo modifica su normativa. Pero es verdad que la directiva del año pasado en materia de contratación pública sienta un poco las bases de lo que puede ser una mayor definición de lo que es la incorporación de cláusulas sociales a la contratación pública e incluso de derechos humanos. Otra cosa será cómo se plantea, pero ya habla de la evolución ecológica de las entidades, de poder estar pendiente del comportamiento de la entidad no solo en la fase previa de adjudicación del contrato, sino en ejecución del contrato. Se habla de la posibilidad de ligar la contratación pública con los etiquetados, con lo cual es algo que me parece muy importante, e impone de manera obligatoria la contratación electrónica, algo que facilita el acceso a cualquier tipo de entidad a las licitaciones públicas, con lo cual en ese sentido creo que se está trabajando y, como digo, muchas veces no al hilo de lo que hace Europa, sino adelantándonos, como la Ley de Emprendedores. Gracias, Pablo. Vamos a ir terminando con las dos últimas intervenciones. Germán, me gustaría si puedes incidir algo más en la parte no pymes, sino en la parte ISR, inversión responsable, dirigida pues, desde el mundo financiero a aquellas empresas que ya incorporan estas cuestiones, si efectivamente están impulsando estos comportamientos o no. Claro, yo creo que las palancas fundamentales para empujar la responsabilidad social, la parte de agenda pública ahí está, la parte de compras, tanto institucional como de consumidor, ¿no? Pues hay que avanzar. Y una tercera palanca, desde luego, fundamental es la inversión socialmente responsable, la perspectiva de los inversores. Algo que ha ido creciendo a lo largo de todos estos años. Ya se valora que los fondos que hay, ¿no? que compran con este tipo de criterios, con criterios sociales, ambientales y buen gobierno, pues podrían comprar más de 13 veces el mercado continuo en España, más de una vez el mercado en la bolsa de Nueva York. Y hay algo que tampoco entienden muchas veces las grandes empresas cuando nos acercamos a ellas, ¿no? Que es que ya muchos gestores de fondos, ¿no? De planes de pensiones, están haciéndose el rating, ¿no? de sostenibilidad, responsabilidad social, sin que ellos lo sepan. Ellos dicen a veces, no me piden estos temas los inversores, ¿no? Recientemente publicamos con Marca España el informe de responsabilidad social, donde vinculábamos estos aspectos de competitividad, ¿no? al ámbito de agenda de país, como algo interesante. Los países, en teoría, más avanzados en el ámbito de sostenibilidad y responsabilidad social, pues bueno, pues también suelen ser y son los más competitivos, ¿no? Según los estudios del World Economic Forum. Y en ese sentido contamos con la colaboración de MSCI, es un proveedor de índices bursátiles, donde nos enseñaban qué empresas en España tienen AAA, BBB, CCC, y eso supone que hay inversores, como decía,
estos fondos capaces de comprar 3 veces la bolsa, ¿no?, que tienen en cuenta ya estos criterios, por factores muy sencillos y vinculado al elemento de la competitividad, porque pueden limitar los riesgos de una inversión en términos sociales, ambientales y buen gobierno, y porque además pueden ver la generación de oportunidades de nuevos mercados, nuevos negocios, ¿no?, que proporcionan las apuestas por este tipo de empresas. Con lo cual, un elemento, desde luego, que todavía quizá alejado del discurso de nuestros oyentes, pero que hay que ir poniendo en la agenda porque se está aproximando rápido. Y ya para terminar, sí me gustaría, Orencio, desde la perspectiva de la sociedad civil, ¿no?, la otra palanca, la otra presión, aparte desde el fomento de las instituciones públicas, desde los mercados financieros, ¿estamos preparados? ¿Hay una descreencia, hay un interés por parte del consumidor, de la sociedad en general, para exigir estos comportamientos? ¿En qué puntos o en qué aspectos, antes mencionabas alguno, se fija más, ¿no?, para considerar si la empresa podría ser, más allá de los ratings y todos los análisis, objeto de su confianza? Por un lado, la sociedad civil organizada demanda temas muy concretos que tienen que ver con desajustes y con una aproximación jurídica a estos aspectos, ¿no? Y para que se pueda visualizar muy fácilmente o de forma gráfica, una empresa textil externaliza toda su producción y no tiene responsabilidad jurídica sobre cómo se están produciendo sus prendas. Bueno, pues eso causa pues unos impactos de los cuales nadie es responsable finalmente, ¿no? Entonces se está abordando esos temas en el ámbito de Naciones Unidas y en el ámbito de las instituciones europeas, cómo resolver esos desajustes que se han generado en las últimas décadas. Con lo cual la sociedad civil lo que pide es acceso a la justicia de las víctimas de terceros países, que puedan acceder con garantías, con un sistema garantista de derechos, y responsabilidad de los administradores por la toma de decisiones. Entonces, son dos ámbitos o dos demandas muy concretas. En el ámbito del consumidor, yo creo que, bueno, es una percepción personal, ¿no?, pero creo que las estadísticas nos engañan, nos llevan a engaño. Y la estadística lo que nos suele decir es que el consumidor está dispuesto a pagar más por un producto que sepa o que conozca la trazabilidad, que sepa en qué condiciones se ha producido, ¿no? Yo creo, sinceramente, que ahora mismo lo que se sigue premiando, sobre todo en economías menos maduras en este ámbito, entre las cuales incluyo la española, es el precio. Precio y, si acaso, calidad, pero sobre todo precio. Y luego hay otra dificultad para aquellos consumidores concienciados, que es el acceso a una información que sea una información que se pueda interpretar fácilmente, ¿no? Entonces, sí creo que ahí hay una oportunidad y que se está avanzando en ciertas herramientas que tienen que ver con la tecnología de los móviles, a través de códigos BIDI, pues identificar y que te salga, pues a través de 3 colores fácilmente el comportamiento social, ambiental, y luego ya, si quieres más información, pues te vas a la web del proveedor de esa información, con lo cual eso sí puede ser un mecanismo real de forzar cambios de actitudes. Es decir, cuando cada uno de nosotros vayamos a un supermercado y miremos, hagamos una foto con el código BIDI con nuestro móvil, es una información inmediata y muy fácil de entender, pues yo creo que eso sí va a suponer una actitud o un cambio de actitud en cómo se abordan esos temas por parte de la empresa, ¿no? O sea, la empresa necesita, por un lado, sentirse presionada. Si en el ejemplo que poníamos anteriormente, si hubiese una legislación que dijese quien pacte precios en determinados servicios no va a volver a contratar con la administración pública, te aseguro que el 90% de las empresas que están involucradas en ese pacto de precios no lo estarían. Y luego necesita, aparte de esas medidas coercitivas, pues necesita estímulos del mercado, del consumidor. Entonces, yo creo que una combinación de ambos elementos, elementos de carácter regulatorio y elementos de incentivos de mercado, tanto por parte de la administración como uno de los principales agentes del mercado, como por parte del consumidor, es la ecuación ideal para poder pues reaccionar a las empresas en estos ámbitos. Pues muchas gracias, Orencio. Vamos a terminar aquí. El objeto de esta tertulia era contribuir a algo de lo que se habla también en la estrategia, que es la divulgación y la sensibilización y el conocimiento en materia de responsabilidad social, para que llegue y cale el mensaje y se entienda bien qué es esto de esas 3 siglas, o sea, RSC. Así lo intentamos hacer desde la UNED a través de este medio, como es la radio, y también a través de los cursos que tenemos en posgrado especializados en responsabilidad social. Y espero que los alumnos que sigan esta tertulia pues puedan haber
aprendido un poquito más de lo que se cuece en materia de responsabilidad social y en la estrategia española en esta materia. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.